puedes ver que las negras han cometido un error que nos permite tomar la iniciativa y sacar ventaja de inmediato. De hecho, es el error de apertura más común en el ajedrez. Vemos en las estadísticas casi 17 millones de partidas con este error, increíble. Pero más increíble es ver que solo un 10% de los jugadores con blancas saben sacarle provecho a esto. Solo ese 10% sabe que aquí tiene que sacrificarse el caballo en un sacrificio temporal para luego con el peón recuperar la pieza y recuperarla con interés. En la mayoría de los casos las negras van a tomar con el alfil y después de que esto nosotros vamos a tomar con la dama, y cuando le preguntamos a Stockfish por su evaluación nos muestra un rango entre más de 2.5 y hasta más de 5.5 de ventaja a favor de las blancas con las respuestas más comunes de las negras. Entonces vamos a ver exactamente cómo sacarle provecho a este error que se puede dar en diferentes posiciones de apertura. Empezamos por el comienzo, jugamos E4, tenemos las blancas, nos juegan E5, caballo F3, caballo C6 y aquí en lugar de seguir con algo como alfil C4 vamos a jugar caballo C3 poniendo esta pequeña trampa que muchísimos no conocen. Resulta que entre los movimientos más comunes de las negras aquí está alfil C5, movimiento que termina siendo equivocado. En un momento veremos qué pasa si no juegan eso, pero alfil C5 es lo que queremos ver. Porque alfil C5, luego de caballo C6, nos permite ejecutar una táctica que resulta demasiado poderosa. Jugamos caballo por E5, sacrificio temporal del que hablábamos hace un momento, donde luego de que las negras tomen caballo por E5, jugamos D4 atacando las dos piezas menores. Con esto recuperamos la pieza sacrificada con interés, como decíamos. En la mayoría de los casos las negras van a tomar con su alfil el peón en D4. Van a perder alguna de las dos piezas y por lo general prefieren perder el alfil. Y en un momento veremos también qué pasa si no hacen esto, pero bueno, sigue así y nosotros tomamos con la dama. Ahora, ¿por qué es ventajosa esta posición? Parece que solo se ha hecho un intercambio, sin embargo no es así. Tenemos una posición ganadora y esto es porque tenemos copado el centro con nuestras piezas, pero además tenemos una posición de ataque. Estamos ya creando amenazas, estamos atacando directamente al caballo en E5 y si este se retira, detrás está el peón indefenso de G7 que esconde también detrás a la torre en la esquina. Pero no es lo único, además de eso tenemos ya diagonales libres para nuestros alfiles y estamos por arriba en el desarrollo. Con todo esto tenemos el control y todos estos factores en conjunto nos conceden una ventaja significativa. Frecuentemente vamos a ganar muy rápidamente. Empecemos a ver las respuestas de las negras. Hay una aquí que es bastante engañosa, porque si las negras no pueden retirar su caballo, entonces tienen que defenderlo de alguna manera y uno de esos movimientos es dama F6. Este movimiento, hay que tenerle un poco de cuidado porque tiene una contratrampa. Resulta que después de esto podemos vernos tentados a jugar caballo D5 para atacar en C7, para atacar también a la dama, pero eso sería totalmente incorrecto porque luego de eso nos juegan caballo F3, jaque, ataque doble, pero peor aún que dejamos colgada a la dama porque está en defensa. Podemos perder la dama, así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, volvemos un poco atrás. No es que la posición de las negras sea buena, por el contrario, tiene todos diferentes problemas y los vamos a ver, pero hay que tener cuidado con ese detalle táctico. La forma de seguir acá es con caballo B5, porque no hacemos otro tipo de movimientos, sino que hacemos unos que le saquen provecho ahora mismo a lo que han hecho las negras, de defender con su dama en F6 al caballo que ha quedado en E5. Entonces tenemos que sacarle provecho a esto de inmediato. Caballo B5 ataca C7 como lo hacía también caballo D5, pero con la ventaja de que a la vez defiende nuestra dama. De manera que ya no está ese truco de caballo F3 porque ahora tomamos tranquilamente el caballo y nuestra dama está defendida apropiadamente.
Entonces con caballo B5 sí estamos amenazando ya con el ataque doble al rey y a la torre, y las negras tienen que defender esto de alguna manera. Y una forma de defender esto, no pueden hacerlo con la dama. La dama no puede irse, pues dejaría abandonado al caballo en E5. Y entonces una forma, aunque extraña, es jugar rey D8. En este punto, bueno, ya las negras han hecho un movimiento feo, ese del rey, pero además podemos sacarle provecho con otro movimiento clave aquí, que es dama C5. Así, ahora las dos piezas blancas le apuntan al peón C7, pero hay algo más, porque, bueno, si las negras defienden esto de alguna manera, por ejemplo con caballo C6 o por ejemplo con C6, en cualquiera de los casos podemos colar otro movimiento sigiloso que es dama F8, que es jaque mate. Hay varios miles de partidas que han terminado así, incluso contra jugadores fuertes por parte de las negras, cuando las negras no han hecho más que algunos movimientos bastante intuitivos. Volvemos otra vez al inicio donde hemos tomado con la dama en D4 y decimos que las negras no deberían mover su caballo, pero tampoco está bien que lo defiendan con la dama como vimos hace un momento. ¿Qué es lo que pasa cuando mueven el caballo? Caballo C6, contraataca nuestra dama. En ese caso podemos tomar el peón en G7 y parece de todas formas que las negras pueden defenderse con dama F6. Después de eso, así ya no se pierde la torre, seguiría dama por F6 y caballo por F6. Y parece que las negras aquí están bien, que solo han perdido un peón. Parece que no hay nada grave. Sin embargo, la situación sí es peor de lo que se ve. Hay un tema clave aquí, y es que a las negras les hace falta su alfil de casillas oscuras. Y al no tenerlo, se debilitan varias casillas que podemos aprovechar. Aquí mismo, jugando alfil G5, el alfil que nosotros sí tenemos, podemos sacarle provecho a esto. Atacamos a un caballo que no tiene buenas casillas, tiene que ir a un borde obligatoriamente del tablero, porque cuando juega por ejemplo a G4, entonces seguimos ahora con caballo D5, atacando al peón en C7, creando la amenaza de este ataque doble. Y como ya hemos visto, este caballo D5 o su gemelo caballo B5 es una idea táctica que siempre vamos a usar por aquí para atacar C7, atacar al rey, atacar a la torre y de cualquier manera conseguir una posición donde las negras están destruidas. Aquí, por ejemplo, no hay forma de que se defiendan. Las ideas que tenemos con las blancas son muy fuertes. Volvemos otra vez después de dama por D4 para ver qué pueden hacer mejor las negras. Bueno, sabemos que no deben ir con el caballo hacia atrás y tampoco deben defender con la dama en F6. La dama en F6 se expone muy temprano, así que ¿por qué no mejor, por ejemplo, defender esto con D6? Sostiene el caballo y nada más. Bueno, en ese caso vemos que podríamos jugar F4 para atacar a este caballo, obligarlo a irse y luego tomar nosotros en G7. Esa es, de inmediato es algo que notamos. Sin embargo, hay un detalle, que si jugamos aquí F4, las negras tienen la oportunidad de contraatacar en este caso con dama H4 y esto nos daña la idea que tenemos en mente. Resulta que F4 no ha sido tan bueno porque aquí ¿cómo cubrimos este jaque? La forma sería jugar G3, pero en ese caso viene caballo F3 nuevamente, ese que nos hacían antes. Nos atacan dama y rey, y aunque no es el fin del mundo porque nosotros también estamos atacando a la dama negra, no es esto lo que queremos, no queremos que nos dañen los planes, no queremos cambiar de plan, así que no vamos a dar esta oportunidad. En lugar de jugar F4, vamos a jugar alfil F4, que cumple con la misma idea de atacar al caballo para presionarlo a que deje abandonado G7 que está detrás. Y ahora vemos cómo responden las negras. Bueno, las negras pueden jugar dama F6, sosteniendo al caballo y a la vez atacando nuestro alfil, lo cual nos pone un pequeño problema ahí que nos obliga a defender un momento, pero tenemos dama E3 que alinea dama y alfil para algo que viene después. Las negras aquí ya pueden creer que lo tienen todo bajo control
Pero hay más. Tenemos nuestra idea de caballo D5 y algo más que viene ahí. Entonces tu oponente tendrá que hacer algo por eso. Pero además hay otra idea que no existía antes y es que ahora podemos jugar alfil G5 y esto va a ser molesto. Veamos por qué. Si las negras se quieren cubrir del salto del caballo a D5, pueden jugar caballo E7, que es el movimiento más jugado aquí. Efectivamente cubren la casilla D5, ya no tenemos caballo D5, pero tenemos el otro que es caballo B5 que cumple con la misma idea. Otra vez amenazando tomar en C7 con el conocido ataque doble a torre y rey. Ante esto las negras podrían hacer este movimiento feo de rey D8, pero unos más inteligentes van a pensar en simplemente enrocar, dejar que se pierda ese peón y continuar con su desarrollo, esperando que solo sea eso. Pero decíamos que hay un problema adicional y es que ahora podemos jugar alfil G5, nosotros no vamos por ese peón, no nos interesa solo ganarnos un peón, atacamos a la dama notando que detrás está el caballo en E7. Por lo tanto, la dama no puede irse muy lejos de allí, solo le queda una casilla, dama E6, y ahora caballo por C7, no va solo por un peón, ahora tenemos un pez más gordo aquí, y en la siguiente jugada alguna de las dos piezas mayores caerá. Adicionalmente, el caballo en E7 sigue atacado, tenemos la partida ganada. Volvemos al comienzo, porque ahora, volvemos después de alfil C5, porque ahora tenemos que hablar un poco de lo que dice Stockfish. Después de caballo por E5 nuestro, por cierto, aquí hay que decir que estamos hablando en esta lección solo de los movimientos más comunes de las negras, hay otras líneas secundarias como puede ser aquí alfil por F2, que no es un buen movimiento para las negras, pero se hace muchas veces. En ese sentido tenemos otros videos donde hemos tratado este tema, hay que verlos para complementar, por acá dejamos los enlaces. Pero aquí nos vamos a concentrar en la línea principal donde sigue caballo por E5 y nosotros jugamos D4. Alfil por D4 es lo que la mayoría hace y ya vimos que está mal. Hemos visto que en la mayoría de posiciones las negras terminan con posiciones muy complejas que no pueden resolver. Y lo correcto aquí es jugar alfil D6. Las negras deben procurar salvar su alfil entre alfil y caballo, preferir salvar el alfil, porque el alfil es generalmente una pieza más fuerte y además porque este alfil, si se va, ya vemos que deja debilidades en las casillas oscuras. Después de D por E5 y alfil por E5, ya no existen esas debilidades en casillas oscuras que les creaban tantos problemas y parece que la posición de las negras está bien. Sin embargo, no es tan fácil sacar esta conclusión porque si seguimos más adelante desarrollándonos, por ejemplo, con alfil D3, con caballo F6, con enroque de las blancas y enroque de las negras, resulta que el alfil en E5 queda un poco desubicado. Está la idea de atacarlo con F4. Las negras van a tener que gastar tiempo en hacer algo con este alfil, pero también está la idea de jugar alfil G5. Lo jugamos. Y esto ya pone una clavada que aquí resulta molesta porque en una variante normal, en otra situación, el alfil negro estaría en E7 apropiadamente para defenderse de esta clavada, pero con el alfil en E5 la clavada del alfil al caballo en F6 resulta muy molesta porque tenemos la posibilidad de jugar F4 pronto, luego de atacar al alfil que este se retire, jugar E5 y estaríamos entonces ya ganándonos ahí material. Esto es peligroso. Tan peligroso que donde las negras estaban aquí ya confiadas, ahora tienen que empezar a ver qué hacer. Hay otra idea interesante aquí, y es que si las negras juegan H6 para tratar de romper la clavada, que siga alfil H4 y ahora jugar G5, y de donde esperan que nosotros tengamos que ir a G3 con el alfil y luego jueguen D6 o cualquier otra cosa, que la partida siga normal, tenemos una forma para aprovecharnos de inmediato de esto y destruir a las negras. Ese movimiento es F4. F4 se hace porque queremos y tenemos la posibilidad de abrir la posición del rey, abrir el flanco del rey y atacar. Nuestro alfil ha estado poniendo bastante presión aquí
Y tenemos también la opción de ahora incluir la torre en el ataque. Tiene sentido acelerar este ataque por el flanco del rey, porque debemos aprovechar antes de que las negras pongan en juego sus demás piezas. Entonces tenemos ventaja en desarrollo, podemos acelerar esto. Y la idea es romper este par de peones G5 y H6 para entrar directamente por el rey. Si las negras tratan de mantener cerrado esto, jugando por ejemplo alfil por F4, aquí no funciona. Sencillamente sacrificamos la calidad. Torre por F4, sigue G por F4 y la posición queda abierta nuevamente, donde la clavada nuevamente sobre el caballo en F6 se revive. Y vamos a sacarle provecho a esto, por ejemplo, jugando caballo D5 o de inmediato E5, que gana la partida. La siguiente jugada vamos a tomar ese caballo, no puede retirarse ni nadie lo puede ayudar. Y si por ejemplo las negras juegan cualquier cosa, digamos dama E8, entonces sencillamente sigue alfil por F6 y no solo hemos ganado ya material, sino que tenemos abierto el camino para jugar dama G4 o algo similar para darle jaque mate al rey negro. Muy bien, volvemos al comienzo donde hemos jugado caballo C3 y todo el tiempo hemos hablado de que las negras juegan aquí alfil C5 entrando en lo que ya sabemos. Pero ¿qué pasa si juegan en lugar de alfil C5 caballo F6? Aquí ya no podemos aplicar nuestra trampa, parece. Bueno, en ese caso podemos dar una oportunidad más, esperar un poquito a ver si las negras todavía caen. Y para eso jugamos alfil B5. Movimiento bueno de desarrollo, pero además esperando a que las negras hagan otra vez ese movimiento que esperamos, que efectivamente hacen. Y es alfil C5 otra vez cayendo en la misma trampa. De hecho, prácticamente siempre que veamos a nuestro oponente jugar su caballo a C6 y su alfil a C5, estas dos piezas en línea sobre la misma columna o sus equivalentes, esto nos permite ejecutar la misma táctica. Táctica que nuestros oponentes por lo general no conocen, lo dicen las estadísticas, y que funciona en diferentes aperturas tanto para las blancas como para las negras. Nuevamente hacemos lo mismo que ya sabemos, caballo por E5, D4, golpeando alfil y caballo, y después de que recapturen, alfil por D4, sigue dama por D4, y estamos atacando con una ventaja aún más aquí. No estamos solo atacando el caballo, sino que además tenemos ya las amenazas que decíamos de alfil G5, de F4, pero adicionalmente las negras no pueden jugar aquí D6 gracias a nuestro alfil que ahora está en B5, les impide defender de esta manera. Cuando el caballo va atrás, por ejemplo a C6 atacando nuestra dama, nosotros no podemos gastar tiempo ahí en mover la dama. Tomamos el caballo en C6, donde las negras no recapturan con su peón D, porque si recapturan ahí nosotros vamos a tomar dama, dama por dama, van a tener que tomar con el rey, se pierde el derecho a enrocar, el rey se queda en el centro, entonces mejor toman con el peón B. Y empezamos a aplicar las otras ideas que tenemos a la mano. Alfil G5 poniendo la clavada sobre el caballo en F6, en conjunto con la dama atacamos allí, pero no solo es la amenaza sobre esto, sino que además amenazamos con dañar la estructura de peones e incluso, tenemos más fuerte aún el avance E5 para ganar material. Vamos a exponer al rey, vamos a tener una partida ganada. La mayoría de tus oponentes se va a dejar meter aquí E5, pero los que no, digamos, juegan D6 tratando de detenerlo. En ese caso, de todas formas, nosotros ahora enrocamos en largo. Las negras también enrocarán. Y después de esto tenemos de todas formas E5, porque resulta que las negras no pueden tomar, el peón D6 está clavado. Si tomaran, perderían en D8 material. Tenemos torre y dama por esa columna. Y si tratan de contraatacar con C5 nuestra dama, pues tranquilamente pasamos con la dama ahora H4, reforzando esa clavada sobre el caballo en F6 y ganando la partida, porque aquí las clavadas son mortales. Tenemos clavado al caballo, pero ahora también tenemos clavado al peón en D6, que es el que debería tomar al peón en E5. El avance E5 es muy fuerte, atacan F6, atacan D6.
Las negras no pueden tomar el peón, tampoco pueden mover su caballo y están perdidas. Y ahora, para cerrar esta lección, vamos a resolver este ejercicio. Juegan las negras. Escribe en los comentarios qué ves. Y mientras lo resolvemos, decimos que si quieres conocer los errores más comunes que cometen los jugadores de ajedrez cuando están tratando de progresar, hay que estudiar la clase maestra para liberarse de esos errores y empezar a progresar de verdad.